Desde hace milenios existen las mismas cuestiones. ¿Cómo se puede sacar al indigente de la pobreza? ¿Cómo se puede alimentar a los hambrientos? Hoy nos siguen acompañando las mismas cuestiones. ¿No pueden los pobres hacer algo para ayudarse a sí mismos? ¿Por qué no hay programas gubernamentales que solucionen el problema? Si no hay respuestas, ¿por qué formulamos siquiera las preguntas? Sin embargo, allá donde miremos, ahí están devolviéndonos la mirada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? En los años 70 comenzó a surgir una respuesta en diversas partes del mundo. Quizá no era la solución, pero sí una solución para la pobreza. Un método para ayudar a los pobres a ayudarse a sí mismos comenzó a gestarse primero en Brasil, luego en Bangladesh. Una idea tan simple que muchos se preguntaban por qué no se había intentado antes. No se trataba de ayudas internacionales o de otro programa de alimentos. No era otro reparto de asistencia social. Se trataba de darle a los pobres algo que hasta la fecha no habíamos querido darles: crédito. Acceso a capital financiero que les permitiera montar pequeños negocios o hacer crecer los que ya tuvieran. No era un regalo, sino un préstamo que habría de ser reembolsado con intereses. En Bangladesh viven 140 millones de personas. En este país, casi la mitad de la población es pobre. En 1976, un joven profesor de ciencias económicas de la Universidad de Chittagong, Mohamed Yunus, les enseñaba a sus alumnos la economía de la pobreza. Hablábamos de invertir miles de millones de dólares para cambiar la economía del país y ayudar a los pobres a salir de la pobreza. Y yo me sentía un poco raro explicando todos los aspectos legales de la economía, mientras que la gente se estaba muriendo de hambre justo fuera de la clase. Un día que iba caminando por el pueblo, me encontré con una mujer muy pobre que fabricaba taburetes de bambú. Sentí curiosidad por saber por qué, después de fabricar objetos tan hermosos, seguía siendo tan pobre. Me explicó que tan solo ganaba 2 peniques al día. Y yo no podía creer que nadie pudiera ganar tan solo 2 peniques al día fabricando esos productos tan bellos. Tras hablar con ella, descubrí que ganaba tan poco porque le pedía prestado el dinero para comprar bambú a un vendedor y que el vendedor le imponía como condición que le suministrara a él todos los productos que ella fabricara al precio que él decidiera. Pregunté cuánto le costaba el bambú. Ella me dijo que unos 25 céntimos. Así que le pregunté si no era capaz de reunir 25 céntimos para comprar bambú, y dijo que no, que era mucho dinero. Entonces pensé que quizá hubiera otras personas como ella, que ella no era la única. El doctor Yunus, acompañado por uno de sus estudiantes, recorrió el poblado de Yobra para ver si podía haber otros atrapados de esa forma por los usureros. Encontraron a 42. La suma total necesaria para liberarlos a todos de sus deudas era de $27. No podía creer que 42 personas sanas y trabajadoras no pudieran reunir menos de $1 por cabeza para ganarse la vida. Así que les di dinero de mi bolsillo y se mostraron muy entusiasmados. Pensé que quizá debería continuar con esta actividad y organizar un sistema permanente para que ellos pudieran obtener el dinero de alguna parte sin recurrir a los prestamistas. Yodimon Kon fue una de las primeras beneficiadas. En diciembre de 1979 tuvo noticia por primera vez de la existencia de una nueva organización que ofrecía préstamos incluso a una mujer tan pobre como ella. Hoy rememora una vida diferente en la que cada día era una lucha tan solo el mantener un techo sobre sus cabezas. Mi casa estaba hecha de paja, incluido el tejado. Cuando llovía se inundaba todo. Tenía que tapar a mis hijos para que no se mojaran. Yo intentaba cubrir el tejado con hojas de plátano para que nos protegiera. Se casó con 10 años en 1962 y tuvo su primer hijo con 15. Su marido trabajaba como peón de labranza ganando menos de 20 céntimos al día. Tener suficiente para comer era una batalla diaria. Ahora habla de aquellos tiempos con dificultad.
Nunca olvidaré aquellos días. Siempre pensé que Dios proveería, pero seguíamos esperando. Mis hijos se morían de hambre. Lo siento, no puedo hablar de ello. Me resulta difícil explicar cuánto he tenido que luchar en mi vida. Hablar sobre ello es muy doloroso. Pero ahora Dios ha provisto. Nunca he tenido ropa como esta. Solo tenía una prenda. Solía lavar un lado, ponérmela mojada, darme la vuelta y lavar el otro lado. Ahora, por la gracia de Dios, tengo mucho más. ¿Qué más puedo decir? En enero de 1980, Yodimon obtuvo su primer crédito, no sin una gran preocupación. Era por un total de 600 taka, el equivalente a unos $10. Con ese dinero se compró una máquina para descascarillar arroz y comenzó a descascarillar y vender arroz a los comerciantes locales. A lo largo del siguiente año, trabajó con ahínco para hacer frente a los pagos semanales del crédito. Yodimon realizó el último pago en enero de 1981. Por primera vez en su vida, ella y su familia podían hacer 3 comidas al día. Comenzó a mirar hacia el futuro con esperanza. Durante ese periodo, el Dr. Yunus trabajaba para formalizar el sistema. Tras largas negociaciones con el gobierno, consiguió establecer el Grameen Bank. Grameen significa pueblo en bengalí. Se trataba literalmente del Banco del Pueblo, donde los habitantes más pobres de Bangladesh podían solicitar pequeños créditos, comenzar un negocio y luego, con los beneficios de ese negocio, hacer frente a pagos semanales razonables. En 1982, el Grameen Bank daba servicio a más de 28.000 clientes. La tasa de devolución de los créditos superaba el 98% y el impacto que estaba teniendo sobre la pobreza era aún más evidente a escala personal. Al principio tenía miedo de pedir el préstamo. La gente me decía que si no lo devolvía, el banco me mataría por ese dinero. De manera que sí, estaba muy asustada. Pero cuando finalmente devolví los 600 taka, me sentí audaz. Así que pedí prestado más dinero. Esta vez solicité 2.000 taka. A lo largo de los últimos 25 años, Yodimon ha ido solicitando satisfactoriamente créditos cada vez mayores y los ha ido devolviendo gracias a diversos negocios. A pesar de que no todas sus empresas han tenido éxito, ha conseguido crear una red de seguridad lo bastante sólida como para que un revés no resulte catastrófico para su familia. Ahora sus nietos disfrutan de una vida que hubiera resultado inconcebible hace 2 décadas. Yodimon te dirá que todo comenzó con un crédito de $10. Algunos años antes de que Mohamed Yunus ofreciera su primer microcrédito, Acción Internacional estaba haciendo el experimento de ofrecer pequeños créditos a los pobres en Brasil y estaba descubriendo lo mismo que el Dr. Yunus, que los pobres tienen un bajo riesgo crediticio. Se acuñó un nuevo término en el diccionario económico, microempresario. El éxito inicial de estos pioneros tuvo como consecuencia el desarrollo de organizaciones de microcrédito a lo largo de los años 80. En 1990 ya había cientos de ellas concediendo créditos a los pobres en diversas partes del mundo. Si bien las necesidades específicas de los pobres variaban de país en país, siempre existía un punto en común. Ninguno de ellos podía acudir a un banco comercial y pedir un crédito. ¿Por qué? Porque no disponían de un aval, de una manera de garantizar el crédito. De una población total de 6.000 millones de personas, más de la mitad no da el perfil para la concesión de un crédito. ¿Qué manera es esa de hacer funcionar la banca? Bolivia tiene 8 millones de habitantes. Cuando comenzamos a trabajar allí, solo 140.000 personas tenían acceso al sistema bancario del país. Hace 30 años lo que tenías era una escalera con tan solo 2 peldaños, y en la parte superior de la escalera estaban los bancos comerciales, los bancos nacionales, que solo concedían créditos a la élite económica. Los que tenían acceso a los servicios bancarios constituían tal vez un 10% de la población. Y entonces llegó el movimiento del microcrédito y dijo, pongamos un peldaño en esta escalera tan próximo al suelo como sea posible. Fatuma Nuadi tenía 30 años cuando su marido la abandonó con 2 niños pequeños. En un pueblo paupérrimo,
Fatuma es considerada por los demás habitantes como la más pobre de entre los pobres. No posee nada que pudiera garantizar un préstamo bancario. Vive en una choza con su madre y sus hijos. Cultiva tierras que no son suyas y extrae agua de un pozo de la comunidad. En otoño de 2003 comenzó a trabajar con el Yehu Bank, una institución de microfinanciación local. Su primer crédito fue de 1.700 chelines kenianos, unos $20. La primera inversión de Fatuma fue en pollos. Nunca antes los había criado, pero aprendió con rapidez. Construyó corrales de mimbre para los polluelos y dejó que las aves adultas corretearan en libertad. A la hora de comer, las aves acuden al reclamo de su voz. Fatuma está comenzando a ver progresos, aunque los cambios en su vida han sido pequeños pero importantes. Mi esperanza es que el programa funcione. Sé que puedo vender pollos y tengo planes para el futuro, para mi familia, para mis hijos. Hay muchas cosas que quiero conseguir. ¿Qué tipo de cosas? ¿Por dónde empezar? Quiero construirme una casa propia. Quiero comprar cabras y vacas. Quiero ser la dueña de mi propia tierra. Estoy intentando garantizar que el futuro sea mejor para mis hijos, que su vida sea mejor. Gracias a su acceso al crédito, Fatuma está generando unos bienes que la introducirán en la economía local. Su experiencia desafía la visión tradicional sobre los pobres, en la que a menudo se les considera como víctimas en lugar de microempresarios en potencia. Ese estereotipo ha llevado a los críticos a argumentar que los pobres no devolverán sus créditos. Si no tienen bienes que perder, ¿cuál es el motivo? Sin embargo, la realidad dice que la tasa de devoluciones en la mayoría de las instituciones microfinancieras es superior al 95%. Existe una trayectoria que le daría envidia a la mayoría de los grandes bancos comerciales. Es lo contrario de lo que pensarías de forma intuitiva, pero los beneficiarios de los microcréditos se dan cuenta de que se trata de su billete hacia una vida mejor y van a hacer lo que sea necesario para devolver el crédito. Batla Batyuma cría búfalos de agua. Se levanta a las 4 de la mañana todos los días para ordeñarlos y luego vende la leche en el poblado. Hasta hace 4 años vivía al día. Cuando su marido tenía trabajo, comían. Cuando no lo tenía, ella y su hijo pasaban hambre. En el año 2000 se enteró de que había una nueva organización en el poblado que concedía créditos a mujeres en la pobreza como ella. Un hombre vino y me habló de ello. Teníamos que formar un grupo de 5 mujeres. Lo hicimos. Y también teníamos que asistir a una reunión informativa. Allí es donde nos enseñaron cómo funcionaría el préstamo. Al principio tenía miedo de no poder devolver el dinero, pero la necesidad era más imperiosa que el miedo. La organización se llama Swayam Krishi Sangam o SKS. Basándose en el sistema de Grameen, SKS le pide a los prestatarios en potencia que formen grupos de 5 y centros de 50. Se reúnen una vez a la semana para solicitar créditos y efectuar los pagos. Tras una semana de entrenamiento, Batyuma solicitó su primer crédito de $100. Con ese dinero compró un búfalo. La leche de búfalo es un alimento básico en la India y Batyuma tenía la esperanza de venderla, de devolver el préstamo más los intereses y aún así tener lo suficiente para las necesidades de su familia. Hasta la fecha, Batyuma ha devuelto todos sus préstamos por valor de más de $600. Cada semana, ella y las otras mujeres de su grupo pagan apenas unos $. Como el plazo para la devolución es de 50 semanas, son capaces de cumplir los pagos y conservar lo suficiente para mantener a sus familias. Con este sistema, SKS tiene una tasa de devolución del 100%, con más de 50.000 prestatarios. La primera vez que oí hablar sobre las elevadas tasas de devolución del 95%, yo tampoco me las creí. Pero es cierto, de hecho funciona, y la manera de verlo es así. Si tienes un grupo de 5 personas, un 100% de devolución no significa necesariamente que cada mujer esté pagando sus cuotas individuales, sino que los otros 4 miembros del grupo, que sirven como garantía, ayudan a la que tenga dificultades. 4 años más tarde, Batyuma posee 6 búfalos y vende bien la leche. Sus ingresos diarios son más del doble. Con su préstamo más reciente, se ha comprado una máquina de coser y trabaja como costurera.
Ahora que ya no tiene que preocuparse por la comida, puede enviar a su hijo a la escuela. Él será el primero de la familia en aprender a leer y a escribir. Las esperanzas de Padyuma para el futuro están asentadas sobre la realidad de la vida en la India rural. ¿El futuro? Eso no depende de mí. Haré todo lo que pueda. El resto depende de Dios. Si tan solo fuera un problema de dinero, podríamos donar los miles de millones que tenemos en USAID o en las Naciones Unidas o en el Banco Mundial. Pero ni siquiera eso resolvería los problemas de la pobreza. Se invierte el dinero en muchas cosas, se gasta una vez y desaparece. Con el microcrédito sucede justo lo contrario. Se introduce el dinero en el sistema, entra en contacto con una persona, vuelve, entra en contacto con otra persona, vuelve. Es un fondo perpetuo. Me sentí hundida cuando mi marido me abandonó por otra mujer. Tengo 8 hijos y de repente no tenía ninguna fuente de ingresos. Comencé a recolectar latas de sardinas y plásticos reciclables para conseguir algo de dinero. Cualquier cosa para alimentar a mis hijos, pero no me alcanzaba con eso. Y entonces tuve una idea. En agosto de 2002, Lasina Patayo recibió su primer préstamo de $60. Con él adquirió 1.200 bolsas usadas de cemento de una fábrica cercana. Ella y su hija mayor comenzaron a coserlas como bolsas de la compra y a venderlas en el mercado. Después de solo 3 meses, tuvo que contratar a trabajadoras adicionales y ya vendía 3.600 bolsas a la semana. Durante el año y medio siguiente, sus ingresos netos aumentaron un 700%, de $24 a $192 al mes. No es una respuesta burocrática en la que el dinero aparece en un nivel superior y va descendiendo a través de diversos mecanismos hasta que llega teóricamente a los necesitados. Se trata de potenciar efectivamente toda esa actividad económica que ya está en marcha. Hoy, un grupo de mujeres del poblado trabaja con Lasin para preparar las bolsas de la compra. Muchas de ellas también utilizan microcréditos para poner en marcha sus negocios y se están percatando de lo rápido que pueden cambiar las cosas, tal y como le sucedió a Lasin. Ahora me gustaría construir una casa mejor. Si Dios permite que siga ganando dinero, es lo que haré. El microcrédito ha demostrado su eficacia mejorando la vida de mujeres en la pobreza por todo el mundo. Hoy representan el 80% de todos los prestatarios. A medida que ha ido evolucionando el microcrédito, ¿por qué ha favorecido mayoritariamente a las mujeres frente a los hombres? La respuesta es muy sencilla. Las mujeres devuelven el dinero mucho mejor. Grameen, Bakisol y otros que comenzaron por todo el mundo con los hombres cambiaron de estrategia cuando vieron que las mujeres devolvían el crédito más rápido. Se han realizado numerosos estudios que demuestran que si la mujer recibe una educación, si la mujer obtiene ingresos adicionales, se beneficia a toda la familia. Si es el hombre, entonces se beneficia al hombre. Y es posible que haya algún efecto residual para el resto de la familia. Las mujeres están más próximas a los hijos. Ellas no van a dejar que sus hijos pasen hambre. Se van a asegurar de que sus hijos tengan ropa y una educación. Muchos dentro del movimiento argumentan que el microcrédito es la clave para disminuir la pobreza, pero ¿puede tener realmente un impacto a escala global si ignora mayoritariamente a los hombres? No es un préstamo solo para ella. Es un préstamo para cualquier miembro de la familia como colectivo. Ella puede pedir prestado para su marido. Su marido quiere una calesa. Ella pide prestado para la calesa. Nosotros sabemos que no es ella la que va a tirar de la calesa, pero el préstamo se lo damos a ella. En 1999 se organizó el Yehu Bank en Mombasa, Kenia. Yehu ofrecía servicios financieros exclusivamente a las mujeres. Sin embargo, había tantos hombres que solicitaron préstamos que en 2001 Yehu comenzó a buscar la manera de incorporar un programa para ellos. Hubo tales protestas que tomé la decisión antes de que molestáramos a nadie y le dificultaran la vida a sus esposas de incluir a los hombres, pero debían seguir el mismo procedimiento.
Tienen que organizar grupos de 5, tienen que reunirse una vez por semana, tienen que ahorrar un mínimo de 20 chelines a la semana. Este primer año acudieron entusiasmados, formaron sus grupos de 5, así pues, la primera semana hubo una asistencia del 100%. La segunda semana, en la que tenían que reunirse otra vez y entregar los 20 chelines, la asistencia fue del 90% y cada semana fue progresivamente a peor. Creo que durante unos 2 años solo tuvimos a 2 centros que eran de hombres, pero ahora se están uniendo más y más. Por fin se están dando cuenta de que esta es la única manera en la que va a funcionar. 4 años después, Jehu tiene 4.000 clientes. Alrededor de un 3% son hombres. Uno de ellos es John Bati Kalinga, de 32 años. John nació sin piernas. Es un zapatero remendón y repara calzado en las calles de Kemidu para mantener a su mujer y a sus 3 hijos. Cuando John se reunió por primera vez con el Jehu Bank, le dijeron que tenía que ahorrar 20 chelines a la semana durante 6 meses antes de poder pedir su primer préstamo de 5.000 chelines kenianos, unos $65. John tiene planes muy concretos para ese primer préstamo. Quiero comprar materiales como goma para suelas e hilos, para ponerme realmente en marcha. Después de eso compraré una máquina para poder fabricar zapatos nuevos, cinturones, bolsos. La gente se sorprende de lo mucho que soy capaz de hacer, teniendo en cuenta que no puedo andar. Incluso crío animales. Lo único que no tengo es dinero. John planea llegar a tener su propia tienda. Quiso dejar muy claro que utilizará bien el dinero y que pagará religiosamente sus préstamos. Sé que hay algunos hombres que piden préstamos y no los devuelven. Lo arruinan todo para los que somos honrados. En este momento estoy intentando demostrar mi valía, de manera que cuando regreses en 1 o 2 años, podrás ver que he realizado los cambios de los que te he hablado. Quiero ganarme el pan con el sudor de mi frente. Si salgo a la calle a pedir, no ayudaré a mis hijos en absoluto. Quiero que mis hijos aprendan de mí. Quiero que digan, mi padre hizo esto. Esa es la razón por la que lo hago. Estoy construyendo los cimientos para el futuro. Hoy en día, los hombres todavía representan menos del 20% de los prestatarios en todo el mundo. No está totalmente claro cuál será su papel en el futuro del movimiento del microcrédito. Lo que sí está claro es que cuando las mujeres obtienen los préstamos, el impacto sobre la familia y la sociedad puede ser espectacular. El 93% de nuestros clientes tiene a todos sus hijos con edad escolar en los colegios, lo cual me resulta sorprendente. Puede que a lo largo de los últimos 20 años nos hayamos basado en una premisa errónea. Nuestra premisa es, los pobres van a hacer que sus negocios prosperen, a la familia cada vez le va a ir mejor, y tarde o temprano saldrán de la miseria. No creo que eso sea una correcta evaluación de lo que está sucediendo. La prioridad de la madre no es que el negocio prospere, sino la educación de sus hijos. Mantener al niño en el colegio se convierte en su estrategia para salir de la pobreza. Cuando hablábamos de los niños, se echaban a llorar, diciendo que no querían que sus hijos pasaran por lo mismo que ellas. Por consiguiente, no te puedes ni imaginar lo duro que trabajan para conseguir una vida mejor para sus hijos, porque ahora saben que hay otro camino. Estamos en sociedades patriarcales. Estamos hablando de sociedades donde el machismo está a la orden del día y donde de repente una mujer está recibiendo un préstamo de 50, 70 o 100 dólares. Eso provoca cambios considerables en la familia. Hace 5 años, Saja Sevana vivía en una cabaña de paja sin paredes. Se había acostumbrado a mendigar en la calle. Cuando llegaba tarde a casa, su marido le escaldaba los dedos en aceite hirviendo. Durante años había fabricado y vendido pelucas, pero sus ingresos eran irregulares, con una media inferior a $1 por día.
Y cuando las cosas le iban mejor, su marido se apropiaba de las ganancias y se las gastaba en alcohol y juego. Lo intenté con los prestamistas, pero venían a diario reclamando los pagos y me resultaba muy difícil devolver el dinero. Si nos quedaba algo después de eso, comprábamos comida. Si no, pasábamos hambre. Sin importar lo enferma que yo estuviera, incluso cuando estaba embarazada y llevando a mis hijos pequeños conmigo, todos los días tenía que salir a intentar vender las pelucas, porque era nuestra única fuente de ingresos. Sevana consiguió un préstamo de Spandina, una nueva institución de microcrédito en su ciudad. Fue por 4.000 rupias, unos $85. Se había enterado de que una compañía compraba pelo de mujer. La empresa extraía aceite de los folículos y lo vendía con fines medicinales. Con su primer crédito, Sevana adquirió baratijas de un vendedor callejero. Luego fue a un pueblo cercano y les dijo a los niños que si recogían el pelo que había quedado en los cepillos de sus madres y se lo daban, ella les daría una baratija. Los niños entregaron más pelo del esperado y el negocio de Sevana despegó. Vendió el pelo con buenas ganancias y comenzó a devolver el crédito. Hoy, Sevana tiene más de 70 empleadas. Por las mañanas le compran las baratijas a ella y viajan a los pueblos para cambiarlas por pelo. La mayor parte del tiempo Sevana trabaja desde su casa. Las mujeres la visitan y ella les compra el pelo. Las mejoras de la vida de Sevana cara al exterior son evidentes, pero ella parece particularmente orgullosa de ciertos cambios menos aparentes. Ahora tengo un respeto del que no disfrutaba antes por parte de otros hombres, incluso por mi marido. Solían despreciarme, pero todo eso ha cambiado. Ya no tengo miedo. Ahora tengo confianza en mí misma y valor. Y mi marido ya no me hace preguntas cuando llego tarde a casa. El préstamo más reciente de Sevana fue por más de $3.000. Le compró una motocicleta a su marido y lo tiene contratado para que le haga recados. Con el éxito de su negocio, las preocupaciones de Sevana son muy diferentes a las que tenía hace 5 años. Con más dinero surgen necesidades mayores. Ahora mis hijos quieren zapatos elegantes y nuevos pantalones con un montón de bolsillos, como los que lleva usted. Antes no teníamos dinero para comprarles nada. Ahora me encuentro en una posición en la que puedo hacerlo, de manera que intento hacer frente a sus deseos. It's an unbelievable thing. Las mujeres a las que prestamos en su primer crédito a veces están un poco cabizbajas. No te pueden mirar a los ojos, son un poco tímidas. Realmente no saben qué esperar. Y entonces pasan 3 años. Y esas personas han estado trabajando con los préstamos. Han hecho prosperar sus negocios. Y son mujeres completamente diferentes. Te miran a los ojos e incluso cuando te ven, ya no demuestran esa timidez, sino que comienzan a negociar contigo mejores tipos de interés, un préstamo mayor o lo que sea, porque se ha liberado todo el potencial que tenían en su interior y que se encontraba atrapado por falta de oportunidades. La satisfacción laboral en países en desarrollo tiene poco que ver con el ambiente de trabajo y mucho con la cantidad de comida que se lleva a la mesa. Muchas microempresarias lo están demostrando con innovaciones y sólidos planes de negocio. Pueden vender prácticamente lo que sea. Teresita Pepito está casada y tiene 8 hijos. Su marido es jornalero y Teresita ha tenido que intentar completar su escaso salario. Hace 2 años pidió su primer microcrédito de $60 a la Fundación Visayas Enterprise. Teresita ya tenía un negocio de recolección de envases usados de zumo, que posteriormente cosía y transformaba en bolsos. Con el préstamo tuvo la posibilidad de comprar los recipientes de zumo en mayor cantidad y así aumentar sustancialmente su inventario. Es estupendo porque ahora tengo un montón de pedidos. Les doy muestras de mis productos a los profesores, a los empleados de las tiendas y ellos me piden más. También pago a 5 chicas para que vayan por ahí vendiéndolos. Al principio, cuando comencé, tan solo vendía 2 o 3 bolsos cada vez.
Ahora recibo pedidos de 10 de una sola tacada. No todos los días, pero las cosas van cada vez mejor. A veces soy capaz de vender entre 20 y 35 en un solo pedido. Y como recibo pedidos así de grandes, intento confeccionar al menos 10 bolsos al día para ir por delante. Hasta ahora Teresita ha cosido ella sola, pero se ha dado cuenta de que necesita incrementar la producción. No dejo de pensar en maneras de mejorar mi negocio. Necesito contratar a otras costureras para que me ayuden, porque los bolsos se venden muy bien en el mercado. Gustan mucho a la gente. Esta habilidad para encontrar un hueco en el mercado es muy habitual entre los microempresarios. Incluso careciendo de una educación empresarial formal, han demostrado poseer una habilidad notable para adaptarse a unas condiciones de mercado variables. A menudo reestructuran sus negocios para sacar ventaja de una oportunidad potencial. Tras la muerte de su marido, Masika Mohamed se encargó de sus tareas, pescando en el Océano Índico junto a los hombres del pueblo. Solía bajar a la playa para pescar, al igual que los demás. Luego intentaba vender el pescado. Eso es lo que hacía para sobrevivir. Tenía muchos problemas capturando los peces, preparándolos y luego cocinándolos. Tardaba mucho tiempo conseguir los suficientes peces para venderlos. Era muy difícil. En 2003, Masika pidió un crédito de $65 al Yehu Bank. Era suficiente para sacarla del negocio del pescado y permitir que se estableciera como vendedora. El trabajo que hago ahora es mucho más sencillo. Los pescadores me traen el género y luego yo lo limpio, lo cocino, lo dejo secar al sol y lo llevo al mercado. Hace poco, Masika ha comenzado a especializarse en cohombros de mar, cuando descubrió que había una mayor demanda en el mercado. Los comerciantes los compran al por mayor y los venden como un manjar en Asia. Gracias al éxito de su negocio de cohombros de mar, Masika planea una nueva expansión. Está desarrollando un plan de negocio para comprar productos de mercados lejanos y venderlos en su zona. Hoy, su única queja se centra en la necesidad de obtener mayores préstamos para mantener sus planes de expansión. Me preocupa una cosa. ¿Puedo hacer una solicitud ahora? Verá, el barco que les dejo a los pescadores es demasiado pequeño. Los créditos que estoy obteniendo en este momento se utilizan para comprar el pescado. Los préstamos no son lo suficientemente cuantiosos como para comprar otro barco. Necesito conseguir un barco más grande para hacer que mi negocio crezca. A lo largo de los últimos 30 años, los pobres han demostrado que con acceso a un crédito tienen las aptitudes necesarias para salir de la pobreza. Sin embargo, esto no siempre resulta suficiente. A pesar del acceso al capital necesario y todo su esfuerzo, están aquellos que experimentan el fracaso empresarial y se ven envueltos en un mar de deudas. Jennifer Montalvo perdió su negocio de venta de calzado para hombres. Ahora trabaja 10 horas al día, 7 días a la semana, ganando 35 centavos a la hora, simplemente para poder devolver un crédito de $400. Historias como la de Jennifer han impulsado una investigación respecto a aquellos aspectos del microcrédito que pueden estar contribuyendo al aumento de las deudas. Puede haber personas para las que el microcrédito no es la intervención adecuada. Pero existe una presión tremenda por parte de las instituciones de microcrédito para conseguir tener un número determinado de prestatarios en una zona. Y ese nivel de presión puede llevar de hecho a una inclusión adversa, es decir, atraer a personas para las que el microcrédito no es la herramienta más indicada, contándoles un montón de cosas, introduciéndoles en el sistema y concediéndoles un préstamo. Entonces la persona se ve metida en una especie de trampa con la deuda. A veces en entornos competitivos un cliente de la microfinanza tendrá múltiples préstamos y al hacer eso se ve sobreendeudado.
Y si entonces sufre algún percance, como que se ponga enferma, o su marido, se le muera la vaca, o cosas así, de repente no puede devolver sus préstamos y todo el castillo de naipes se viene abajo. Gladys Penios, de Lima, Perú, pidió su primer préstamo en agosto de 1999. Abrió un negocio para el reparto de comidas a los propietarios de las tiendas del mercado local. Hasta hace poco ha sido capaz de ir devolviendo sus préstamos, pero su hijo Ricardo sufre de distrofia muscular. A medida que empeora su estado, ella ha descubierto lo difícil que es mantener el negocio y cuidar de su hijo al mismo tiempo. Comenzó otra vez que mi hijo otra vez se puso mal, porque es así, él baja y sube, baja y sube. La operación era carísima, entonces ya comencé a pedir ayuda así a entidades así, pues no. Y volví a dejar de trabajar así, pero cuando él ya se nivela, comienzo a trabajar otra vez. Hace poco, Gladys pidió su 9º préstamo. Sin embargo, en vez de invertirlo todo en su negocio, pagó para que Ricardo tuviera una cama en el hospital. Pero cuanto más tiempo pasaba ocupándose de su hijo, más se deterioraba su negocio. Las ventas cayeron casi un 70%. Gladys ha sido incapaz de afrontar los pagos del préstamo. Todavía debe casi $450. Se ha entrevistado con un directivo del banco para ver cómo reestructura su plan de pagos, pero de momento está sencillamente luchando por sobrevivir. O a veces también él está bien y voy otra vez a la notaría. Son cosas muy esporádicas pues que me caen, pues, ¿no? Pero con lo de Ricardo no lo puedo dejar solo, pues. No puedo. A pesar de que el movimiento del microcrédito tiene todavía por delante muchos desafíos que superar, ha conseguido sacar de la pobreza millones de familias en Bolivia, Filipinas, India y África. ¿Podría este sistema, que empezó en las naciones más pobres, funcionar en las más ricas? ¿En el corazón del capitalismo occidental existe la necesidad del microcrédito? Los núcleos de pobreza en los Estados Unidos son enormes. La gente no tiene acceso al crédito. Muchos de ellos son inmigrantes o personas que llevan muy poco tiempo en el país, tienen pocos recursos y realmente no son capaces de conseguirlo. Existen personas con doctorados de países del tercer mundo que vienen aquí y acaban trabajando en tiendas de 24 horas. Aquí no se reconocen sus titulaciones. Si les concedieras un crédito de $2.000, podrían comenzar un negocio. En 1991, Acción comenzó su primer proyecto piloto en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Bai Tang emigró de Senegal en 1982. A pesar de haber sido el dueño de un negocio de éxito en su país natal, en los Estados Unidos tuvo que trabajar en diferentes lugares para mantener a su mujer y a sus 4 hijos. Intentó en varias ocasiones pedir préstamos en bancos convencionales, pero no se los concedieron. Citibank es el banco más grande del mundo. Y J. Manhattan y Norfolk. Y ahora llevo con Norfolk al menos 3 años. Es donde tengo metido el dinero. Y no me conceden un préstamo. Me han dicho que no 2 veces. En 2001, supo de la existencia de Acción Nueva York. Bai obtuvo su primer crédito en septiembre, por valor de $3.500. Antes de aquello, había estado vendiendo deportivas por la calle. Con su nuevo préstamo tuvo la oportunidad de vender desde su propia tienda, primero en Brooklyn y luego otra en el Bronx. Con su segundo préstamo, Bai abrió una tercera tienda en Harlem. Nunca ha dejado de pagar una sola cuota. Créame, he aprendido a trabajar duro para vender. Trabajo todos los días y tengo la sensación de que a la gente le gusta lo que hago. Sé lo que la gente quiere, lo consigo y se lo traigo. Tiene sentido, como dije antes. A lo largo de las 2 últimas décadas, las organizaciones microfinancieras han surgido en diferentes zonas de los Estados Unidos. A pesar de que los préstamos son de mayor cuantía que en otras partes del mundo, siguen siendo para hombres y mujeres que no pueden obtener un crédito de un banco comercial. El microcrédito ha demostrado ser una herramienta eficaz en el alivio de la pobreza,
pero incluso después de 30 años, tan solo llega a un pequeño porcentaje de los más necesitados del mundo. Hoy el problema más acuciante es el crecimiento, cómo hacer llegar esta herramienta con más rapidez a manos de la gente. Hasta la fecha el crecimiento ha dependido sobre todo de las donaciones caritativas. Algunos argumentan que para alcanzar el máximo número de pobres en el menor tiempo posible, el microcrédito debe alejarse de la dependencia de los donantes. Nos alejamos del modelo sin ánimo de lucro al involucrar a bancos comerciales precisamente para conseguir tener acceso al capital necesario para crecer, que se encuentra en los mercados del capital y no en los bolsillos de los donantes. Hemos visto organizaciones del tipo de Cooper Camos en México emitir bonos en el mercado bursátil, donde cualquier inversor puede hacerse con bonos de Cooper Camos a un tipo de interés y conseguir un beneficio bastante decente. Esos inversores no saben nada sobre las microfinanzas o las mujeres que se están beneficiando de esta técnica financiera. Cuando obtenemos el dinero del sector privado, de los mercados financieros globales, y lo introducimos en esas comunidades, hay capital más que suficiente para los proyectos. Una vez desarrollemos un modelo en el que la gente sea merecedora de obtener crédito, nosotros podremos ser, como proveedores de servicios para los pobres, una inversión rentable. Ya existen varias organizaciones que se han transformado en bancos para los pobres, con cajeros automáticos, cuentas corrientes, libretas de ahorro y todo lo demás. En Perú, mi banco ofrece exactamente este tipo de servicios. Lo que comenzó como un grupo de acción comunitaria en los años 60, evolucionó a una institución microfinanciera sin ánimo de lucro en los 80. Y en 1998 mi banco se transformó en un banco para los pobres, acreditado y con todos los servicios. Como banco podría tener acceso a distintas cosas que no podía hacerlo como una organización pequeña sin fin de lucro. Tiene mayor capacidad de poder ofrecer mayor cantidad de productos, tiene mayor capacidad de expandirse, de tener mayor cobertura. Empezamos hace 6 años con 20.000 clientes, hoy ya tenemos 150.000 clientes. En fin, le permite realizar una serie de productos que no podía hacer antes y darle mayor oportunidad a la gente. El problema con gran parte de la responsabilidad social corporativa es que tiende a tratar a los pobres como víctimas, en lugar de hacerlo como clientes potenciales. Lo importante de las microfinanzas es que está pasando de un periodo en el que intentaba ayudar a los más pobres de formas muy limitadas a otro en el que está creando productos financieros que les permiten salir realmente de la pobreza e incorporarse al normal discurrir de la economía. El dilema que creo que existe en el sistema es, ¿pueden hacer eso y seguir llegando a los más pobres? ¿Pueden hacer eso mientras siguen ofreciendo los servicios sociales que están intentando ofrecer? Añade tanta presión sobre la gente del programa que deben simplificar por todos lados. Deben cambiar a quién sirven. Es decir, basta con tomar la frase «los más pobres entre los pobres». Alguien ha tenido que hacer recortes para no servir a los más pobres entre los pobres, a pesar de que ponga eso en el folleto, porque ya no se lo pueden permitir. Si tienes instituciones microfinancieras en las que una gran parte de los propietarios se encuentran en Europa o en los Estados Unidos y existe rentabilidad, no tengo el menor problema siempre y cuando estés llegando a los más pobres. La institución es robusta y la gente está saliendo de la pobreza. Pero si ese no es el caso, entonces esa rentabilidad para alguien de fuera es escandaloso si las personas en el programa no se están beneficiando por culpa de la rentabilidad de otro. Creo que debes tener muchísimo cuidado y estar muy seguro de cuáles son tus objetivos al hacer esto. Eso tiene que estar al frente de cualquier cosa que hagas. Y si lo que te mueve es la rentabilidad como un fin en sí misma, entonces te olvidarás de a quién estás intentando ayudar. La gente del medio piensa que hasta que no se convierta en algo comercialmente viable, nunca alcanzará la escala suficiente para cambiar las cosas. Y yo también lo creo. Pero pienso que no todo será comercial. Creo que al nivel más bajo siempre tendrás algún tipo de operación subvencionada, de caridad, lo que sea, diseñada para ayudar a la gente con un costo razonable, pero que no tiene por qué ser comercialmente viable.
El reto es afirmar que esa organización obtiene un beneficio, pero si tuviera que financiar su crecimiento gracias a los beneficios, entonces ese crecimiento sería demasiado lento. Y con 1.000 millones de personas en la pobreza, un crecimiento lento para las microfinanzas resulta inaceptable. Tuve en una ocasión la experiencia de coger en brazos a un bebé desnutrido al que quedaban pocas horas de vida. Estaba hiperventilando en primer lugar. El cuerpo era técnicamente el de una niña de 9 o 10 meses, pero apenas pesaba 2 kilos. No sentía su peso en mis manos. Luchaba por respirar. Podías notar cómo latía su corazoncito. Tenía la cara demacrada y unos ojos enormes. Aquella niña estaba tan débil que ni siquiera podía llorar. No podía llorar, pero los dos ojos estaban clavados en mí. Era como si el bebé me estuviera mirando, no como un bebé, sino el espíritu en el interior de su cuerpo, como si me estuviera mirando y diciendo, ¿por qué ha de pasar esto? Cuando Jack y Lisa Williams de Elk Grove, California, oyeron hablar del microcrédito, se preguntaron cómo podrían participar. ¿Podía alguien con unos ingresos medios cambiar algo en ese ámbito? Decidieron organizar el grupo activista de Elk Grove. Invitaron a sus amigos y a sus vecinos a que se unieran a ellos para enviar dinero a una institución microfinanciera en América Central. La gente de nuestro grupo no es rica. Tenemos a personas con ingresos medios, puede que medios altos, pero que disponen de un par de dólares aquí y allá para contribuir regularmente al bienestar de personas de todas partes del mundo a las que no han visto en su vida. Estamos preparados con información y fotos de lo que sucede. Conseguimos inicialmente la información sobre esos necesitados y luego vamos recibiendo información actualizada sobre cómo le va a esa gente y cómo van cambiando sus vidas. Y teniendo en cuenta que somos de clase media y que el dinero que donamos es una parte más importante de nuestro presupuesto que la de una persona que tenga montones de dinero, tenemos un poco más de cuidado. Queremos asegurarnos de que el dinero que donamos va a donde la organización dice que está yendo. Después de 4 años, el grupo de Elk Grove ha financiado la creación de 12 microbancos en América Central. Cada uno de ellos da servicio a 20 o 30 mujeres. Por separado, sus donaciones son insignificantes, pero todas juntas están beneficiando a familias de El Salvador y Honduras. Todo el mundo puede participar, estudiantes, universitarios, amas de casa, dentistas, peluqueros. Los bedeles de la universidad hicieron un fondo con su dinero después de la primera conferencia sobre microempresa que organizamos y se dijeron, vamos a organizar un banco popular para ayudar a las víctimas del huracán Mitch. Porque con el préstamo que me concedieron he podido comprar nuevos productos para vender. Vendo productos lácteos. Mis ventas han aumentado y eso me ha permitido alimentar mucho mejor a mi familia. Nos damos cuenta de que no estamos salvando al mundo, pero también sabemos que podemos suponer una diferencia para algunos. Esa es nuestra idea. Eso es lo que queremos hacer. Queremos ser capaces de auxiliar a 1, 2, 5, 10, a 100 personas, antes o después, quizá más, lo que podamos. No se trata del número, se trata de ayudar a las personas una a una. Más de 30 años después de que se concedieran los primeros micropréstamos, podemos recapacitar sobre el progreso que ha habido. En la última década, Acción ha prestado más de 5.000 millones de dólares a casi 3 millones de clientes en 19 países. El Banco Grameen tiene ahora más de 3 millones de prestatarios en Bangladesh y concede más de $1 millón en créditos cada día. Las Naciones Unidas declararon 2005 como el año del microcrédito. Representantes de los gobiernos de todo el mundo buscan la manera de ofrecer servicios financieros a los pobres en sus respectivos países. La razón por la que este problema es tan importante para Naciones Unidas es que consideramos que las personas tienen derecho a la dignidad humana. La dignidad humana significa, entre otras cosas, no ser pobre. Puedes obtener numerosos efectos positivos en la política, efectos positivos en la economía, pero en el fondo se trata de un imperativo moral.
Estoy completamente convencido de que podemos tener un mundo absolutamente libre de pobreza. Que no haya una sola persona pasando por la miseria de ser pobre. Y creo que puede ocurrir muy pronto. Recuerdo que cuando me interesé en esto preguntabas, así pues, ¿cuántas personas se benefician? Y te decían 5 millones de personas, 10 millones de personas, y yo me decía, bueno, si habéis encontrado una manera de beneficiar a 10 millones de personas, entonces merece la pena hacerlo. Y ahora estamos hablando de sin duda más de 100 millones de personas. Las microfinanzas no son la solución para erradicar toda la pobreza. Pero se ha demostrado que es una estrategia que puede ampliarse, que puede sacar a la gente de la pobreza y que puede crecer. Mira cuando los hermanos Wright volaron su avión por primera vez. El aparato se mantuvo en el aire durante 20 segundos y recorrió 36 metros. En aquel entonces nos dijimos, ¿y qué? Pero cambió el mundo. Por primera vez, los seres humanos volaban. Nosotros tan solo somos el avión de los hermanos Wright. Tan solo estamos recorriendo 36 metros. Puedo seguir hablando durante horas y horas y no ser capaz de transmitirlo. Pero 5 minutos con una mujer a la que le ha cambiado la vida, la emoción que de alguna manera exuda por todas partes, se te pega. Y te sientes diferente respecto a ti mismo, respecto a otro ser humano y respecto al mundo y su futuro. And it's